¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una semana más a este programa especial Cara a Cara. Son ya 3 los que abordamos la situación de crisis institucional en Navarra. Hoy acudía al Parlamento Foral, lo hacía a las 4 de esta tarde, la presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, para someterse a las preguntas de los grupos políticos en relación a la situación de la Hacienda Foral y, en concreto, para dar respuesta a las dudas que despertaron en la oposición en las declaraciones de la exdirectora gerente de Hacienda, Idoia Nieves, hace un par de semanas, el 11 de febrero, y que supusieron la mayor crisis institucional de los últimos años. Yolanda Barcina cierra el turno de comparecencias fijadas al inicio de esta comisión de investigación. Era una de las más esperadas y de las más intensas. Muchas han sido las cosas que se le han preguntado y que ha respondido la presidenta, que ha insistido en que no es trato de favor interesarse por una empresa, en alusión a Goicoechea. Barcina ha esgrimido que ha habido más personas que lo han hecho y ha contado que una de ellas fue Roberto Jiménez, que se interesó por la situación de una compañía en Hacienda cuando era vicepresidente del gobierno de coalición. Interesarse por la devolución de IVA de una empresa. Interesarse y que la señora Nieves le diga que ya pueden solicitar el certificado pertinente a esa empresa. ¿A que sí que esto es lo que el señor Rascón ayer estuvo hablando que era tráfico de influencias? Porque quien pide esta documentación, si usted va al juzgado, es el vicepresidente primero del Gobierno, señor Roberto Jiménez. Hay más parlamentarios que se han interesado por actividades de una empresa. ¿Cómo no? Es legítimo en una administración cercana, siempre y cuando posteriormente se actúe todo conforme a ley. La presidenta tenía que explicar aquellos aspectos en los que aparecía su nombre en las denuncias formuladas por Idoia Nieves. Una de esas es si conocía el expediente en Hacienda de la Universidad de Navarra. ¿Qué opinión le merecieron estas actuaciones de la Hacienda Tributaria con la Universidad de Navarra, teniendo en cuenta que afectaban a mucha gente? Yo estoy de acuerdo que se debatan los temas, que se busque la máxima legalidad jurídica y que posteriormente se aplique el criterio correspondiente a ley que marca, en este caso, la agencia tributaria. Luego, la actuación del 2013 de la agencia tributaria me parece bien, al igual que me parece bien las actuaciones de la consejera del año 2012. Sobre la petición de información tributaria de los consejeros de Caja Navarra, Barcina ha dicho que ella no la realizó. Esta presidenta no pidió los datos a los que hace referencia esas notas que han sido debatidas en esta comisión de investigación. En cuanto al cumplimiento del déficit y el retraso a las empresas de la devolución del IVA, Barcina considera que se trataba de cumplir con la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Por tanto, digamos que ese era su objetivo fundamental. Hay obligación de cumplir las leyes constitucionales. ¿Qué me dirían ustedes si no las cumplo? ¿De verdad? Es importante cumplir esa ley de estabilidad. La presidenta ha defendido el trabajo de su consejera y considera que no ha habido corrupción en ninguna de sus acciones. A mí me parece que su actitud es bastante irresponsable y que, como se suele decir, ha puesto a los pies de los caballos a la señora Goicoechea. Se ha interesado por un tema de una empresa y se ha actuado conforme a la ley en todo el procedimiento, y si se ha tenido en cuenta pues alguna excepción es porque lo recoge la ley, pero de plazos, ¿eh? Estamos hablando de plazos, conforme a la ley. Y realmente acusar a una persona inocente por conseguir un objetivo político, yo creo que es de eso de lo que no hay que hacer en política. No todo vale. Lo que sí le tengo que decir, señor Rascón, igual ahí es por donde iba su pregunta, que si yo sé que a la señora Lourdes Goicoechea le iban a hacer eso, no la hubiese nombrado. El PSN ha pedido, como hiciera ayer con Goicoechea, que la declaración de Barcina sea remitida al Ministerio Fiscal por el posible delito de tráfico de influencias por parte de la consejera. Solicitamos también que se deduzca testimonio de las respuestas de doña Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno Foral, y se remitan a la Fiscalía para que se investigue la presunta comisión de un delito de tráfico de influencias, al menos por la señora Lourdes Goicoechea, vicepresidenta del Gobierno de Navarra. La intervención de los socialistas se ha prolongado por 2 horas y ha tenido momentos de tensión entre la presidenta, el parlamentario Rascón y el presidente de la comisión, Juan José Lizarbe. Haya paz, haya paz. Vamos a ver, usted tiene una pregunta sin responder. Se la he hecho, sí. Le he dicho si formule, realmente formule, un momento. Señor presidente, yo si me está cuestionando en todo momento... Un momento, vamos a ver, señora Barcina. Usted, señor Rascón, pregunte.
y usted, señora Barcina, responda. No soy jurista, pero esto es de sentido Sí, común. no me cabe duda que no es jurista. Bueno, ¿Pone en duda la pero veracidad quiero y decir, las perdone, declaraciones? a mí no me pregunte, soy yo quien hace las preguntas. No, pues a ver. Señora Barcina, yo No, lo pues- siento mucho. Esto me está pareciendo, señor presidente, muy irregular. Responda a las- Claro, A yo ver, le pues estoy mire. haciendo una pregunta y ella me responde con otra pregunta. pues, y de encima acuerdo. los señores parlamentarios de Unión del Pueblo Quizás- Navarro me hacen gestos todo el rato y se mofan de mí. Vamos a Señorías, ver, ya está bien. Vamos a ver. Señor presidente, Un momento. no, es que vale. eso no se va a tolerar. Pero Claro solo que no lo se que va me a falta, tolerar. para empezar, le voy a decir al señor Rascón una cosa, porque está fundando una cosa en una mentira. Este parlamentario, no se ha reunido con nadie desde que se ha constituido esta comisión de investigación, por lo cual ya vale de mentir, que ya estoy harto, hombre. Lo que sí le puedo decir es que yo no me he reunido, por ejemplo, con Chelo y Moreno para preparar estas comparecencias. No sé si me estoy explicando con la suficiente claridad. Advierto por primera vez a todas sus señorías y a la compareciente. Vamos a tener una reunión cordial y tranquila. O sea, tranquilícese, por favor. Tranquilícese, señora Barcina. Yo sé que usted está acostumbrada a presidir y yo no. Pero en esta ocasión el que presido soy yo. Tiene razón. Es probable que sea la última vez que presida algo. Pero ahora presido yo hasta que acabe esta comisión de investigación. No tenga ninguna duda. Y entonces ya veremos a ver si yo presido algo más o usted deja de presidirlo. Pero eso no vamos a ver aquí chistes. El cara a cara entre la presidenta Barcina y Mayorga Ramírez ha elevado la tensión de la comisión de investigación. Cuando usted pues no quiere asumir la responsabilidad de las decisiones que ha adoptado, pues genera la cortina de humo pues de Bildu, del nacionalismo vasco, el fantasma, la tesis del miedo, y sabe perfectamente que eso es una manipulación. Los que me insultaban hace 15 años llamándome, pues no sé, terrorista, facha, fascista, asesina, que yo sepa, no sé, ni moscas creo que mató. Pero bueno, los mismos que me llamaban eso, pues ahora me llaman la misma falsedad que antes eso. Oye, es que ahora resulta que me llaman corrupta. Lo que no le voy a consentir a usted es que a mí me dé lecciones de ética. De ética a mí usted ni una. Eso que le quede muy claro. Cruce de acusaciones con la Universidad de Navarra de fondo. A ver, es que yo entiendo que esté enfadado conmigo la Universidad de Navarra, pero ustedes no lo puedo entender. O sea, de verdad, oiga, es que no lo puedo entender. La Universidad de Navarra es la que podría decir, pero ¿cómo con esta presidenta, según sus teorías, ¿Y nos no le están parece poniendo más esta sanción? adecuado que quien Es que no lo debería entiendo. estar enfadado con alguien que supuestamente ha defraudado a Hacienda es la presidenta del Gobierno de Navarra? En el asunto de Caja Navarra y la hipotética petición de información también ha habido reproches. Va a tener que defender con mucho ahínco y estrategias comunicativas el poder convencer a alguien que puede ser algún tipo de ejemplo en materia de transparencia y de estar alejada del ejercicio de la corrupción. Pero si para usted yo todo lo he hecho mal y me tengo que ir a casa desde hace 15 años. Ya, pero que no estamos, Pues esto ahora no se también lo trata de habremos eso. hecho mal. Nada, no se trata de eso, ¿no? Porque Vamos a la la solución fue prehistoria. Que señor Es Ramírez, decir, que ya sé yo Bueno, conclusión. que me tengo que marchar Vamos- para vamos usted, al pero 15, para otros vamos a ver, no. por Tras acabar las el tema, respuestas de la vamos al presidenta, 15. Bildu ha asegurado que comenzará ya a preparar sus conclusiones. Antes de Yolanda Barcina, Lourdes Goicoechea, que ha negado injerencias y tratos de favor. En su larga comparecencia entre ayer y hoy, ha insistido en que no pidió el plan de inspección fiscal y en que actuó siempre dentro de la legalidad. La oposición sigue poniendo en duda sus palabras. La consejera de Economía ha vuelto a negar las supuestas injerencias de las que le acusó la exdirectora de Hacienda. Yo considero que lo que he hecho ha sido cumplir con mi deber y con mis competencias. Cambiar o paralizar o cambiar cualquier actuación que estaba en curso, jamás. Lourdes Goicoechea afirma que no tuvo ninguna duda en ratificar a Idoia Nieves como gerente de Hacienda en 2012. Asegura que no pidió el plan de inspección siendo consejera de Desarrollo Rural y dice que observa contradicciones en las acusaciones que Nieves ha vertido sobre ella. Cuando ella, por ejemplo, refiere como ese primer encuentro nuestro, como ella como gerente de Hacienda y yo como consejera, pues no, puedo constatar que tuvimos un encuentro previo. Cuando ella dice que yo le llamé para pedirle esa cita, yo no le llamo, sino que le mando un mail para quedar. La consejera de Economía asegura que nunca ha actuado con intención de favorecer a terceros. La oposición insiste en supuestos tratos de favor. Hoy Izquierda Esquerra le ha acusado de incumplir la ley de incompatibilidades de los miembros del Gobierno, refiriéndose a una empresa que había sido cliente de su asesoría. Tuvo conocimiento de los asuntos, por tanto, de una empresa que ya ayer reconoció que había sido cliente de su asesoría. Pues sí, como he tenido de otras muchas. Se está refiriendo a que yo no puedo saber nada de nadie con el que haya tenido relación, con lo cual le garantizo desde ahora
que lo que no hubiera podido ser es consejera, que igual es lo que tenía que haber hecho, no ser consejera. Otro de los temas en los que incide la oposición es en la Universidad de Navarra. Goikoetxea ha dicho que la cantidad a pagar por el centro era 1,5 millones de euros. Estamos hablando de la segunda empresa en cuanto a trabajadores de la comunidad y que creo que dentro de que hay que exigirle actuar conforme a ley, como a todos los contribuyentes, hay que tener presente siempre en qué marco normativo nos movemos. La consejera ha defendido la legalidad del retraso de las devoluciones del IVA, que ha dicho afectó a entre 80 o 90 empresas. Sobre Caja Navarra insiste en que no pidió las retribuciones, sino saber en manos de quién estaban. A pesar de su defensa y de negar las acusaciones de Idoia Nieves, el Partido Socialista ya ha pedido que se envíe su declaración al fiscal por un presunto delito de tráfico de influencias. En el turno de comparecencias de ayer lunes, 3 altos cargos en activo: María Jesús Valdemoros, directora de Política Económica y Empresarial, el responsable de presupuestos Juan Franco y el secretario técnico de Economía Pedro Ugalde. Este último señaló que no se puede hablar de injerencias por parte de la consejera de Economía y añadió que Goikoetxea no se extralimitó en sus funciones. El secretario técnico de Economía ha dicho que la petición de información a miembros de su departamento por parte de la consejera es algo lógico para ejercer sus competencias. Sostiene que por lo que él ha visto no se puede hablar de injerencias. El hecho de que se le atribuyan competencias y el deber además, ¿no?, de impulsar, de inspeccionar, de planificar esa actuación, yo entiendo que no puede afirmarse que haya una injerencia en esas actuaciones. Preguntado por los supuestos tratos de favor de Lourdes Goikoetxea hacia algunas empresas, Ugalde se explicaba así. Se pretende tener un cierto grado de flexibilidad en la aportación de una documentación. Creo que eso no supone ninguna ilegalidad. Sí que ha dicho que la consejera de Desarrollo Rural no debe tener acceso al plan de inspección. No parece razonable que haya un conocimiento preciso con una identificación de cada uno de los contribuyentes o de los impuestos por los que van a ser objeto de actuación administrativa. El secretario técnico de Economía ha defendido también la legalidad del retraso de las devoluciones del IVA. Es una práctica perfectamente legal, perfectamente legítima. Ugalde ha puesto de manifiesto su neutralidad, ya que lleva 37 años en su cargo y ha trabajado para gobiernos de diferente signo. Ha reconocido haberse reunido estos días con la presidenta Barcina, la consejera Goikoetxea y el consejero Sánchez de Muniain. Dice que lo han hecho para analizar la situación generada y para preparar la documentación necesaria. El segundo en comparecer ha sido el director general de Presupuestos de Navarra. Juan Franco ha dicho que la presidenta Barcina ordenó el retraso de las devoluciones del IVA porque era la opción menos mala. Que se toma esa decisión como menos mala porque la alternativa es recortar el gasto en el momento en el que se toma. Esto es algo y que yo desde luego, vamos, veía que eso hubiera tenido consecuencias mucho peores y ustedes lo conocen pues seguramente mucho mejor que yo. O sea que esta decisión se toma precisamente como una alternativa al recorte de gasto. Franco ha reconocido que, tal y como dijo Idoia Nieves, se advirtió en una reunión de las consecuencias negativas que ese retraso tendría en las empresas, pero lo que había que hacer, asegura, era cumplir con el objetivo de déficit. Todas las leyes hay que cumplirlas, o sea, no creo que sea una opción que se puede plantear, por lo menos en lo que a mí compete, la posibilidad de plantear incumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria o de cualquier otra. Franco ha dicho que ese cumplimiento de déficit se traduce en solvencia para la comunidad. Pues esto sí que suele tener incidencia en el rating, esto es algo que vamos, es lo primero que te dicen las agencias calificadoras y por supuesto que tiene consecuencia en el mercado financiero. Sí. El director general de Presupuestos ha reconocido que la situación generada tras las acusaciones de la exdirectora gerente de Hacienda es grave. Al igual que Pedro Ugalde, ha asegurado que estos días se ha reunido con la presidenta Barcina y con otros miembros del Gobierno. Y por su parte, la directora general de Política Económica y Empresarial del Gobierno de Navarra, María Jesús Valdemoros, revelaba que Idoia Nieves facilitó al Parlamento documentos internos de la Dirección General de Política Económica y que no solicitó autorización. Precisó que ella no ha facilitado 4 de esos documentos porque en ellos figuraba la identidad de un contribuyente que no había dado su autorización para que fueran trasladados al Parlamento. Dijo además que utilizó la información, Idoia Nieves, de manera parcial. 90 millones de euros. Homogéneo. Sí que me hubiera gustado que la señora Nieves hubiese tenido la altura personal y profesional de haberme solicitado autorización o al menos haberme dicho que iba a utilizar esos documentos de una forma pública, que desde el primer momento en el que hizo uso de ellos hubiera utilizado esa información
toda la información contenida en esos documentos en su totalidad y no de una manera parcial. Idoia Nieves abría el turno de comparecencias. La exdirectora de Hacienda señaló que dimitió por discrepancias y no por despecho, hasta el punto de que aseguró que la propia Barcina le ofreció ser consejera de Economía y lo rechazó. Se reafirmó en que le pidió el plan de inspección y que se lo contó a otros altos cargos, aunque no acreditó pruebas. Nieves declaró que únicamente habló de injerencias e intromisiones y no de cuestiones como la corrupción. García Danero, portavoz de UPN, era el primero en abrir la sesión de preguntas cuestionándola sobre la posible existencia de corrupción en las actuaciones de Goicoechea. ¿Usted entiende que ha habido corrupción en Hacienda Navarra? Yo lo que le utilicé en mi comparecencia fueron las palabras injerencias e intromisiones. No he utilizado nunca otro calificativo. O sea, por entiendo que usted no considera que ha habido corrupción en la Hacienda Navarra. Yo no tengo datos para pensar que ha habido otra cosa. La supuesta obtención del plan de inspección fiscal por parte de la consejera de Economía en una comida celebrada en septiembre de 2011 también salía a debate. A Danero le exige pruebas. Yo tengo lo que viví en esa comida y digo las palabras que me dijo la consejera. Yo no miento, esto ocurrió así, no tengo por qué inventarme esto y además, después de la conversación que tuve con la consejera este día, yo lo comenté con varias personas del equipo directivo de la Hacienda Tributaria de Navarra. Nieves volvía a reiterar su disconformidad con las devoluciones del IVA, calificándolo de ilegalidad en el ámbito tributario, hecho que provocó su dimisión y no por despecho, ya que tuvo opciones reales de ser consejera. Desde luego por despecho no, porque yo tuve oportunidad de ser consejera de Economía y Hacienda y rechacé la oferta. En el retraso de las devoluciones de IVA y en el perjuicio que estábamos ocasionando a los contribuyentes y a la economía de Navarra. Entonces no quería seguir siendo corresponsable de esas decisiones. Para UPN la conclusión es bien clara. Que queda claro la legalidad en cuanto al IVA, que se habla de que no ha habido corrupción y que no hay pruebas de los demás temas, pues evidentemente por mi parte ninguna pregunta más. En el turno del portavoz socialista, Nieves reconocía que el cumplimiento del déficit era el primer objetivo de Barcina y que las devoluciones podían esperar. La presidenta valora que es más importante para la comunidad cumplir el objetivo de déficit que hacer las devoluciones en plazo y que si hay que pedir un esfuerzo a Volkswagen, ella hablará con los representantes de la empresa. También revelaba que a Goicoechea no le pareció oportuno hacer una inspección a la Universidad de Navarra y así se lo hizo saber al iniciarse el procedimiento. Ya sé que usted no lo ha citado, pero de la documentación que se ha recibido, no por parte suya, sino por otras partes, yo debo entender que estamos hablando de la Universidad de Navarra. Ella decía, lo voy a comentar con la presidenta, ya que se trata de un contribuyente muy importante para nuestra comunidad. Sobre la desaparecida Caja Navarra, Nieves ha indicado que Goicoechea le pidió datos por el interés de la presidenta justo cuando estallaba la polémica del cobro de dietas. Ella me pidió la documentación y yo le dije que tenía dudas, sobre todo por la figura de la comisión gestora de la Fundación Especial, porque no sabía muy bien cómo encajaba esto con la extinta Caja de Ahorros de Navarra, no sabía si podía ser un legítimo titular para solicitar los datos. Un cara a cara donde ha subrayado que pese a las intromisiones que a su entender hubo, Hacienda actuó según la normativa vigente. Bildu orientaba sus preguntas en tratar de acreditar un caso de corrupción con preguntas alusivas a la petición de información sobre consejeros de Caja Navarra o los motivos por los que se interesó la propia Goicoechea por algunos contribuyentes. Nieves volvía a aclarar el concepto de injerencia e intromisión frente a la pregunta del portavoz nacionalista Mayorga Ramírez. Una utilización, digamos, de las funciones y medios de las administraciones públicas en provecho ajeno a los fines que tiene establecido. ¿Eso es algo, una valoración que usted cree que puede ser una constante en la actuación de la consejera Goicoechea? Yo lo que digo en mi comparecencia es que considero que ha habido intromisión o injerencia en competencias que no son propias. A mí no me consta lo que usted formula en la pregunta. No, es que, dicho así, es la definición de corrupción. Y entre las cuestiones por las que se interesó el representante de Aralar Nafarroa, los motivos de Nieves que llevaron a la presidenta Barcina a pedir información de consejeros de Caja Navarra. Respondió con una suposición, con una cábala. Pudo ser, dijo, para preparar su defensa ante el Supremo, en caso de ser imputada en el caso de Caja Navarra. En ese punto concreto en el que teníamos discrepancia... ¿Por qué quería esa información la señora Barcina, que la podría haber obtenido si hubiera querido creando la comisión de investigación? Quería preparar la defensa jurídica en el caso de que llegara a ser imputada ante el Tribunal Supremo. Y que para ello pues, unos datos importantes era conocer cómo estaba la situación de otras personas. Pero es una cábala. Yo realmente no tengo constancia más que lo que me dijo Lourdes Goicoechea, que era por interés de la presidenta. Ahora, ¿para qué se quería la información? Yo no lo sabía.
Está metida en un verdadero lío con esta comisión de investigación. ¿Era usted consciente de que sus denuncias al Gobierno de Navarra iban a ponerle en una situación muy delicada, incluso iban a poder propiciar la caída del Gobierno? Esto se ha producido por la filtración de un documento que es privado, porque si no se hubiera producido esa filtración, no estaríamos aquí. Hace usted una afirmación muy significativa, vamos a decir. Me parece que esta mujer no sabe dónde está. En un momento de calentón, pues escribes cosas que igual luego pues no deberías haber escrito, porque es un comentario pues descortés. Cuando la consejera acude aquí el 17 de septiembre para explicar a la Comisión de Economía qué está pasando con el IVA, que era el objetivo de la comparecencia, digamos que ella sabía en ese momento ya que había un elemento enormemente relevante, que era el retraso en las devoluciones y los impactos que había generado. Sí. Y, sin embargo, ya tendremos ocasión de compartirlo con ella, no hace referencia a ello en la comparecencia. ¿A esto a usted le llama la atención? Bueno, yo advertí cuando me pasaron el texto de la comparecencia pues que no decíamos nada de las devoluciones y que bueno, pues creía conveniente que algo se dijera. Comparecencia que sirvió para definir posturas, la de la oposición, que se ratificó en todo, salvo el Partido Popular, que no veía en la declaración de Nieves las pruebas de lo denunciado. UPN consideró que Nieves desmontó los argumentos de la oposición. Las preguntas sobre el retraso de la devolución de IVA y los perjuicios que esa decisión conllevó, el trato de favor a empresas como Conservas Almanaque o la Universidad de Navarra o la petición de información de Caja Navarra fueron las cuestiones más recurrentes durante las casi 6 horas de comparecencia de Idoia Nieves. Para UPN no se acreditaron ilegalidades y dice a la oposición que tendrá que buscar otra excusa para la moción. Ni existe ilegalidades, ni existe corrupción, desde luego, ni tampoco se ha acreditado ninguna prueba que ponga de manifiesto que ha habido un comportamiento irregular en el departamento. Hay irregularidades claras y manifiestas, hay intentos de injerencia. Si no se ha llegado al punto en el que se puede denominar corrupción, es porque tanto el papel que ha jugado la señora Nieves como el papel que han jugado los técnicos de Hacienda ha impedido que esto pudiera llegar hasta ahí. Los socialistas no adelantan acontecimientos y esperarán a que termine la comisión para presentar o no la moción de censura. Bildu, por su parte, lo ve más claro. La solución pasa por unas elecciones porque la ciudadanía no debe soportar ni un día más un gobierno que no gobierna. La misma credibilidad que le dimos a esta persona cuando le oímos la primera vez en el Parlamento y eso nos llevó a firmar y a votar una comisión de investigación, se la mantenemos hoy. Desde el Gobierno lo que se ha pretendido es que recaudáramos menos a costa de que un contribuyente pagara menos. En el asunto de los retrasos del IVA, esto puede, a nuestro juicio, ser motivo de prevaricación. Más crítico fue el PP, que hablaba de una falta de consistencia probatoria en la documentación de Nieves. Escasa de pruebas y con poca consistencia. No corrobora hechos y datos que se plantearon el día 11 desde nuestro punto de vista. Una comisión de investigación que deberá presentar sus conclusiones este mismo viernes. Hasta aquí este programa especial de Cara a Cara sobre esta trascendental comisión de investigación de la que seguiremos informándoles en días sucesivos. Nada más, gracias por su atención y hasta la semana que viene.